Buenos días, compañeros y compañeras. Como introducción os presento la agenda de lo que vamos a tratar. Vamos a dividir la presentación, que pretendemos que no sea muy larga y que luego hagáis las preguntas que queráis, a ver si las sabemos responder, y si no ya intentaremos buscarlo por donde podamos. Vamos a tener 3 puntos. Primero, Natalia nos va a contar el funcionamiento de la actual ley electoral en la votación al Congreso de los Diputados, las leyes en las que está basada y las características que tiene. Ahí hablaremos de la célebre ley DONT y cómo se utiliza para hacer el reparto a partir de los votos de los escaños. En segundo lugar, vamos a coger los datos de las últimas elecciones en Madrid al Congreso y vamos a hacer una serie de simulaciones en qué pasaría si todas estas preguntas que nos hacemos: ¿debo votar en blanco? ¿Debo votar en nulo? ¿No voto? ¿Voto a este? ¿Voto al otro? Hemos cogido una serie de casos que creemos que son interesantes para ver cómo habría variado en esas elecciones la representación al Congreso de la provincia de Madrid según los casos previstos. Esta parte os la contaré yo. Y por último, Natalia nos volverá a contar qué posibles vías de reforma hay a la ley electoral para conseguir los efectos que se busquen. Los que pretendemos nosotros son mayor proporcionalidad. También nos contará cómo todavía la cosa puede ir a peor, ¿no? Y hay que estar prevenido para saber qué modificaciones mejoran la proporcionalidad y cuáles la empeoran. Así que empieza Natalia con el primer punto. Si tenéis alguna pregunta sobre algún tema concreto, la podemos hacer en plan asambleario, nos la decís, la intentamos de resolver, y de todas formas al final abriremos un turno de preguntas para lo que queráis que tratemos. ¿Vale? Gracias. Bueno, como sabéis, en cualquier país el sistema electoral es absolutamente trascendente, puesto que a partir de la ley electoral se configuran las instituciones y esto tiene un enorme impacto en la vida pública de un país, las leyes que se aprueban, en fin, bueno, pues todo lo que al 15M preocupa tiene muchísima incidencia, pues la ley electoral y cómo se configuran las instituciones. Además, como sabéis, el 15M desde su nacimiento, uno de los temas que puso en el centro del debate fue la necesidad de reformar la ley electoral, puesto que se considera que un sistema que no es plenamente proporcional no es suficientemente representativo de la ciudadanía. Cuando se habla del sistema electoral de un país, lo primero que hay que hacer es mirar las leyes. Y la ley más importante de nuestro ordenamiento y la de cualquier país es la Constitución. La Constitución empieza diciendo, bueno, en el artículo 68, que el Congreso se compone de entre 300 y 400 diputados. ¿Por qué nos vamos a centrar en el Congreso de los Diputados y no en el Senado? Porque, en definitiva, en la aprobación de las leyes y el control del Gobierno, el órgano que de verdad hace una labor importante es el Congreso de los Diputados. El Senado, hoy por hoy, tiene una función bastante menor. Por lo tanto, como decimos, un congreso de entre 300 y 400 diputados, por lo tanto es plenamente constitucional, un congreso de 300 diputados y también uno de 400, entre esa horquilla. Además, la previsión de que estos diputados serán elegidos por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto. Aquí encontramos una pequeña contradicción con lo que vemos en la práctica, y es que hay 2 de estas premisas que no se cumplen. La primera de ellas, pues el resultado de la ley electoral, al filtrar los votos por la ley electoral, no resulta igual, según la circunscripción en la que se vote y según la lista a la que se vote. Y tampoco puede decirse que sea libre el voto, puesto que está fuertemente condicionado por el bipartidismo actual que la ley electoral permite. Además, el primer factor de desigualdad es la circunscripción electoral, la provincia. Y es que hay que decir que las provincias en España, como sabemos, son muy desiguales. Hay algunas provincias muy pobladas y otras prácticamente despobladas. Por lo tanto, ese es el primer factor. Además de que, pero hay que ser justos en el sentido de que cuando se aprobó la Constitución era la única división territorial que existía. Las comunidades autónomas surgieron después. Pero además se prevé, como segundo factor de desigualdad, el que exista un número mínimo de representantes por provincia, porque hay que representar a la provincia y no directamente a los ciudadanos. La provincia, después de todo, pues es un ente formal y abstracto, una división territorial, sin más. Y en cada una de esas provincias se recuentan los votos por un sistema proporcional. Eso es lo que dice nuestra Constitución. Disculpen.
ley electoral lo que hace es concretar. La ley electoral finalmente fija que el Congreso estará compuesto por 350 diputados, es decir, que se queda a medias en esa gran horquilla que hemos visto. Por provincia se conceden 2 diputados, es decir, 2 diputados por provincia de manera inicial. Estamos hablando de que si en España hay 50 provincias, más los 2 que corresponden a Ceuta y Melilla, estamos hablando de 102 diputados de los 350 que se van solamente en representar a las provincias, no a los ciudadanos. Y el resto, es decir, los 248 diputados restantes, se reparten en función de la población. El siguiente artículo, el 163 de la ley electoral, establece la barrera electoral. Y es que en cada circunscripción, si un partido no obtiene como mínimo el 3% de los votos, se queda fuera del recuento. Esto en provincias muy despobladas, como por ejemplo Soria o Teruel, pues bueno, no son más que unos cuantos centenares de votos, quizás unos pocos miles, pero es que en circunscripciones muy pobladas, como puede ser la de Madrid o Barcelona, supone dejar fuera a candidaturas que han obtenido a veces hasta 100.000 votos. Es decir, que la desigualdad de las provincias, vemos que también la barrera electoral. Y por último, la ley electoral es la que fija que en cada circunscripción el sistema proporcional que se emplea es la ley DONT. Y luego vamos a explicar cómo funciona la ley DONT. Aquí vemos cuáles fueron los resultados electorales de las elecciones generales del 2008 al Congreso de los Diputados, no del Senado. Y podemos ver cómo en porcentaje de voto en todo el país, pues el PSOE tiene una amplia mayoría, el PP también, una gran porción, y vemos otros partidos que, bueno, obtienen un número de votos también importante. Izquierda Unida, UPyD, y este azul representa a todos los nacionalistas metidos en un saco, aunque bueno, también hay diferencias, y el trozo naranja son otros partidos, que no son ninguno de esos. Por lo tanto, si fuera estrictamente proporcional el reparto de votos, el Congreso tendría este aspecto. Es decir, que otros pequeños partidos obtendrían unos 10 diputados y Izquierda Unida, por ejemplo, pues unos 13, UPyD 4. Es decir, que cualquiera de esos partidos podrían llegar a ser llave de gobierno y entrar en el debate parlamentario. Sin embargo, la traslación que hace la ley electoral es la siguiente. Se refuerzan las 2 mayorías que obtienen el Partido Socialista y el Partido Popular. A los nacionalistas se les respeta su cuota y sin embargo vemos como Izquierda Unida y UPyD prácticamente desaparecen del reparto. De hecho, sabéis que en esta legislatura Izquierda Unida tiene únicamente 2 diputados en vez de los 13 que le correspondería en un reparto porcentual, y UPyD una sola diputada por la provincia de Madrid. Aquí vemos los colores en este mapa representan la densidad demográfica de España. Podemos ver cómo Madrid y Barcelona, bueno, y también Vizcaya, tienen una densidad de población muy importante y cómo las provincias del interior pues están bastante despobladas. Y sin embargo, a cada una de estas provincias se le asignan 2, con independencia de la población que tengan. 2 a Madrid, que tiene en torno a los 6 millones de habitantes, y a Soria, que tiene poco más de 70.000 habitantes, para que se vea la desproporción. Y este es el reparto que se hace finalmente de todos los diputados. Madrid es la circunscripción que más diputados tiene, 35. Y pensaréis, bueno, 35 pues no está mal, son muchos representantes por la circunscripción de Madrid. Pero es que Madrid concentra el 14% de la población de todo el país. Y sin embargo se le asignan el 10% de los escaños. Lo que significa que
la ciudadanía de Madrid, de Barcelona y de las provincias más pobladas queda infrarrepresentada. Mientras que otras provincias, como las más despobladas, que son Soria y Teruel con 3, quedan sobrerepresentadas. Y diréis también, bueno, pero es que también hay que representar sus intereses, ¿no? Alguien tendrá que defenderles. Sin embargo, lo que se sabe, como sabéis, los diputados no tienen por qué tener absolutamente ningún vínculo con la circunscripción por la que fueron elegidos. Es decir, que no representan los intereses de la provincia por la que fueron elegidos, en absoluto. En la mayor parte de los casos no hay ninguna conexión. Por lo tanto, además, el Congreso de los Diputados no representa a las provincias. La representación territorial corresponde al Senado. Y el Congreso lo que tiene que hacer es representar a los ciudadanos, estrictamente a los ciudadanos, y no a las provincias. Pero vamos a centrarnos en la circunscripción de Madrid, que es la que nos interesa, puesto que es donde nosotros votamos y vamos a votar el 20 de noviembre. El número de votos válidos que se han contabilizado en esta circunscripción son 353.000, no, son más. Son 3 millones, claro, ¿qué digo yo? 3.532.381. Y este es el reparto que se ha hecho de los escaños. Bueno, no, el porcentaje de voto, perdón, no el reparto de escaños. El porcentaje de voto. Como podemos ver, el Partido Popular obtuvo el 49% de los votos. Es decir, una amplia mayoría, pero sin embargo no es una mayoría absoluta, no llega a la mayoría absoluta. Y muy cerca de la barrera electoral queda UPyD, con un 3,74% de los votos. Es decir, que por poco se quedan fuera, habiendo obtenido 132.000 votos, es decir, que dejar a todas esas personas fuera del recuento. Y los pequeños partidos, como podéis ver, ni siquiera entran en el reparto de escaños.